Bueno, de nuevo con ustedes en este segundo capítulo sobre conociendo el Evangelio, pero estamos viendo un balance entre la fe y la gracia. Estamos muy preocupados nosotros en que se defina claramente qué es lo que realmente es, porque si hay necesidad de hacer algo para obtener la gracia salvadora, entonces necesitamos definirlo, ¿verdad? Así es que vamos a empezar. Así que, pastor, ¿cómo lo ves? Bueno, lo que yo estoy mirando es que si la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las que no se ven, es muy diferente a la gracia. Porque la gracia es concedida, Sí. no es una fe que aunque viene como don, es una sustancia de algo que no llega todavía, Sí. que algún día se va a demostrar. Exactamente, nada menos esa posición de, qué bueno que la mencionaste tú, en función de la gracia. Hay una fe que podríamos decir que no es fe de gracia, y hay otra fe que viene con la gracia, que es la fe de Jesús. Correcto. Entonces, la sustancia, lo que se espera, esa es la fe humana. Bueno, ¿qué diferencia hay antes de que el Señor ascendiera a los cielos y diera los dones? Porque subiendo los altos dio dones a los hombres. ¿Qué diferencia hay cuando Él está, antes de morir en la cruz, dando enseñanza y predicando, y ve a personas y dice, mira, hombres de poca fe, ¿por qué ustedes dudaron si yo estoy aquí en el bote? ¿Por qué dudan ustedes? Esto no se va a hundir. Hombres de poca fe. Después dice, cuando ve a alguien que tenía fe, no he hallado una fe tan grande en Israel como la de este hombre, ¿no? Sí. Que dijo, mira, si ya tú estás aquí, ya con eso es suficiente. Entonces, esa fe no es una fe que Dios provee, sino es como, Exactamente. como que algo de creer. De creer, la confianza puesta, ¿verdad? Claro. Exactamente. Y otra es el don de la fe. Esa es la definición entre perdóname, esta es la diferencia entre la definición de fe de Hebreos 11 con la de Hebreos 12. Por eso es que Judas dice en su epístola, la fe una vez dada a los santos. O sea que se le da. Sí, ya, esa le da. Es un don, ¿verdad? Ahora, entonces, y el autor de Hebreos hace ese abanico, ¿verdad? Mira, anteriormente esta era la fe, y así fueron tratados ellos, pero ahora nosotros tenemos algo mejor. Es decir, nosotros tenemos una fe que no es humana, sino entonces dice la que empieza y termina en Jesús, ¿verdad? Esa es la fe, dijéramos, de Hebreos 2. Y si cuando Jesús dijo, si vuestra fe fuera como el tamaño de una semilla de mostaza y bien chiquitita que es, le diría a la montaña, quítate, y se quitaría. Esa es una fe que el Señor no dice la que se le da, sino la que ellos tienen. Y ahora, ¿cómo será la que le da Dios? Si la que el hombre de tamaño de mostaza podía hacer lo que se hacía. Es como decir, yo me determino una cosa y me es cierta, y lo que así dice la Biblia, determínate algo que se te haga cierta y lo vas a conseguir. Entonces, esa fe chiquitita podía mover mucho. ¿Cuánto más la fe de Dios? La fe que viene como un don. Porque la fe de Jesús resucitó muertos. Sí, exactamente, sí. Gracias, Padre, porque siempre me has oído. Sí. Así que, Sí. ¿cómo será esa fe que da Dios? Ahora, fíjate, esa fe diferente cuando al soldado romano, al centurión, le dice, sí voy a ir por lo de tu siervo. No necesitas ir. Esa es, y le está haciendo una corrección a Jesús. Esa es la fe que se necesita, esa es la fe que viene con un don. Fíjate, le dice, no, porque tú dices, hace y se hizo. Así es. Entonces es la fe que necesitamos. No, Dios no me dijo, Dios me dio salvación, y es salvación. Ahora, que hay otras cosas buenas que yo puedo obtener, es correcto. Inclusive, es necesario la fe, sí, para tener la confianza de lo que Dios ya hizo. Porque imagínate, que no sé si ya lo mencionamos, si la salvación fuera por la fe, en lugar de ser por la gracia, entonces necesitarías algo humano, la fe humana. Correcto, no es la que Dios te da. No es la que Dios me da. Ahora, si la que Dios me da, esa fe, es para darme cuenta de lo que Él ya hizo. Si yo me doy cuenta por lo que Él ya hizo, entonces está correcta esa fe que Él me da como un don para, como dice Pablo, para sustentarme en la bendita esperanza. Es la que me da la esperanza. Es la que me da conocimiento de la gracia de Dios, pero la salvación es por gracia.
está como también la justificación. Malamente hemos dicho que es justificación por la fe. También es justificación por gracia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a los que separó, a esos justificó. Y al justificó, no los justificó por obras que hayan hecho, sino por lo que hizo Él en la cruz. Entonces, hay que ir corrigiendo un poco, inclusive las traducciones, como hemos hecho las traducciones. ¿Por qué? Porque si la salvación fuera por fe y la justificación fuera por fe, entonces cada vez que tuviéramos fe, en ese momento me tendría que dar Dios su justicia. En el momento que yo creyera, en ese momento crucifico a Cristo. No, Él fue crucificado perfecto, una sola vez y para siempre. Amén. Entonces, y por eso es bueno que lo dejáramos muy bien cimentado, ¿verdad? Sí, porque una cosa es, aunque se parece, pero no es igual. Que dice Filipenses 1:29 que Dios concede creer y padecer. Y Gálatas también dice que es un don del Espíritu, parte de un don del Espíritu. Así que la fe es parte de uno de los sabores del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5. Y es un don. Es un don. Entonces, esa es la fe que Dios nos da para asegurarnos lo que Él ya hizo. Entonces, si a nosotros nos dice que nos predestinó, si nos dice que nos perdonó, si nos dice que ya nos sacó del otro lado, que la cortina se partió, entonces que nos dio la conciliación, entonces la fe de diciendo, ¡ay, es cierto! La fe que viene de Él es para decir, ¡oh, es cierto! Ese es lo que Él me dio. Eso es lo que Él hizo en la cruz, ese es por su sangre. Entonces, esa es la fe que se necesita. Ahora, sí, y se necesita porque si la persona no ejerce su fe, entonces se sienten débiles, no saben, se sienten juzgados inclusive. El momento en que tú digas, no, la sala del juicio está vacía, eso es fe. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue puesto en juicio en lugar mío. Ahora, eso es fe. Ahora fíjate, hay muchos dones, se cree que son dos listas, una de 28 y otra de no sé cuánto, pero de dones. Entonces la fe es un don y Dios lo da y uno lo tiene, pero si tú tienes el don que te da la fe de ejercer un ministerio y tú comienzas y tú continúas, ese ministerio va creciendo a medida que tú vas ejerciéndolo, porque te ejercita, te haces práctico, te hace técnico, te hace sabio en ese don. Y la fe, Jesús dice, según Pablo, en Romanos 12, que Dios parte medida de fe a cada uno como Él quiere. Ahora, ese repartimiento de fe que Dios da a cada uno, una vez que uno la tiene, dice Romanos 10, que la fe no es por el oír, sino es. No, la fe no, dice, la fe no viene por el oír, sino que la fe es por el oír, dice Pablo. Porque muchos dicen, la fe viene por el oír. No, es. Es que la fe existe, vive. Sí. Y entonces cuando tú oyes, viene. Pero una vez que tú oyes y tú sigues oyendo y sigues leyendo lo que la palabra de Dios dice, que entonces va creciendo. Exacto. Y va creciendo. Y muchos tristemente se quedan, como dice Pablo, de gloria en gloria, se quedan en un nivel, no siguen. No siguen. Por eso, fíjate, si dice el mismo libro de Hebreos, que define una parte de la fe en un lado y la parte de la fe en otra, que dice, la que empieza en Jesús y perfeccionada por Jesús. Entonces, que por el gozo puesto delante de Él se entregó a la muerte y muerte de cruz. Lo cual quiere decir que la fe no está dada en la fe de nosotros, sino empieza en Cristo, Él empieza y Él la termina. Y tiene la razón que ser por el Evangelio, dijéramos. O sea, entonces esa confianza es la que deberíamos de tener, ¿verdad? Es decir, desgraciadamente manejamos dos definiciones de fe, la fe humana y la fe de Cristo. Pero ya te digo, pero no, ahora fíjate, a mí me gusta mucho el pasaje que dice, y Él juró por sí mismo, no teniendo más por quién jurar. Entonces, ahí está, es como si hablaras de la fe de Él. Sí, pero no es por mi fe, entonces, sino que Él lo juró por sí mismo. Sí, eso está poderoso, Pablo, cuando está mencionando la fe ahí en Romanos 3, que dice, destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero entonces dice, pero somos justificados
por medio del Señor Jesucristo, dice, y entonces los que son de la fe de Jesús no les imputaban los pecados y se los pasaba por alto. Eso está tremendo, porque cuando uno estudia la profundidad del Cordero que murió desde la fundación del mundo en el libro de Apocalipsis, de Isaías 53, Dios cargó en él. Eso está en pasado. En pasado. El Cordero que murió desde la fundación del mundo, sí. Apocalipsis 13:8. Quiere decir que uno tiene que ir ahí al origen, sí, de lo que iba a suceder, que ya estaba en predecreto. Ahora, ¿para qué necesita uno la fe? Para poder adjudicarse eso. Exactamente. Esa es la fe que nos conviene. Exactamente. Adjudicarnos lo que Él ya hizo. Pero lo que hacemos es, esa falta de fe y poner la fe humana, hace que entonces yo dude. Porque entonces dice, ¿cuál fe? ¿Le ejerzo bien? ¿Le ejerzo mal? ¿Sobre qué le ejerzo? Y entonces me empiezo a juzgar a otros, si soy salvo, si no soy salvo, si ya me perdí, si no estoy perdiendo, qué cosas me llevan a la perdición. Entonces estoy en realidad en contra de la fe. Mira, lo que estamos diciendo, sí, es para los hermanos de la fe, para los que están oyendo, pues crezcamos, ¿no? Todos juntos. Y ¿cómo analizaríamos el hecho de que los cristianos decimos, bueno, eso que creen, no voy a decir las creencias filosóficas que tienen por muchos siglos algunos, ¿no?, en el mundo, que son millones de personas que creen diferente y no creen como creen los cristianos? No, eso sí andan mal. Bueno, pero ¿qué decimos de los cristianos que no entienden lo que es la fe? Sí. Entonces viven a ver si lo hago, a ver si llego, a ver si lo alcanzo, en la carnecita muerta por el pecado, y no miran al autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe, exactamente. Fíjate, a mí me gusta mucho este pasaje de segunda carta a los Corintios, del capítulo 5. Dice, esto es en que Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos nosotros el mensaje de la reconciliación, es decir, encargándonos nosotros el Evangelio. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, porque el que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Está poderoso eso. Entonces, está poderoso. El poder del Evangelio me dice que la justicia está recibida, la justicia de Dios, por lo que Él hizo en la cruz. Y lo que estás leyendo ahí es lo que dijimos antes. Dice que al ser reconciliadores es que nosotros fuimos reconciliados ya. Sí, exactamente. Entonces podemos explicar por la reconciliación lo que somos de la fe de Jesús. Exactamente. Y ahí tú tienes que hacerlo igual, que estás recibiendo esta visión de Dios para que te sientas en tranquilidad, como dice Pablo, ¿verdad? Exacto. Que él se propuso en creer en aquel que Dios le mostró y vivió por fe. Pablo se aguantó un montón de cosas por la fe. Hombre. Ejerce tu fe, ejerce la fe. La fe es un don que Dios te dio. Y esa fe es la que te va a cimentar en lo que Él ya hizo. Porque sería fe entender en el futuro lo que puede venir. Sería fe saber que tú puedes claudicar, o que puede claudicar lo que hizo Dios en la cruz, porque es lo que ponen. Al poner la fe humana, te ponen en entredicho lo que Dios ya hizo perfecto en la cruz. Quiere decir que entonces se va a bajar, o quiere decir que no tuvo efecto porque no tuviste fe, o porque no lo aceptaste. Eso es la peor de las irrealidades. O porque la justicia viene por tu fe. No, la justicia te fue dada, ¿verdad? Porque recibimos la justicia de Dios. No, y el reconciliador no condena. El reconciliador está hablando de que te reconcilió. Y sin embargo, la acusación que hay en las iglesias siempre, que te vas a perder, que el diablo está contigo. Por eso, porque no conocen el Evangelio. Porque el Evangelio es un acto consumado de lo que Dios ya hizo en favor nuestro. Así mismo es. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y además, ese empieza en Cristo y termina en Cristo. Y el que empezó la obra la termina. No. Oye, tremendo, brother. Mira, y la iglesia de Cristo en el mundo entero, diciendo Cristo de la iglesia de Cristo como mi hijo es predicador también. Y yo le dije una vez que dice Efesios que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y entonces yo le dije, mira, si la cabeza está limpia y el cuerpo está sucio, entonces es un fenómeno.
Un cuerpo la mitad sano y la mitad. Y cuando hay una enfermedad en un cuerpo, está en todo el cuerpo, no es un solo lugar. Se refleja en un lugar tal vez, pero está en todo el cuerpo. Y entonces lo predicó hace poco, dice que el grupo donde ellos están allí predicando, que no habían oído una cosa así, dice que se les caía esto aquí así, diciendo, oye, pero si es verdad, pero yo no había visto eso, si Cristo está limpio, ¿cómo si se la presentó limpia, la limpió de la vaca con la palabra? ¿Cómo que va a estar sucia? Entonces la fe es la que te lleva a creer eso. Que si tú estás en Cristo, de Él estás vestido, Él es la cabeza, tú eres el cuerpo, somos uno. Cuando nos unimos a Él, entonces la fe es la que lo lleva a esa altitud. Fíjate, qué impresionante. La fe te lleva a que, dice Pablo, que lo viejo haya pasado, que ya llegó lo nuevo. Todo esto porque proviene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación y nos dejó el Evangelio. Wow. Ese es el misterio de reconciliación, que es que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargaron a nosotros el mensaje del Evangelio. Bueno, imagínate que tú vas y te sientas y el que está en el púlpito empieza a decir, mira, si no te portas bien te vas a ir para el infierno, y te empieza a meter látigo y tú ahí con el hombro así, y entonces cuando te vas para tu casa dices, ay, y a lo mejor yo estoy aquí, estoy perdido ya. Te quita la esperanza. Entonces, en cambio la fe de que viene de Dios te da la esperanza. Entonces, ¿cuántos reconciliadores reales hay? Reconciliadores defectuosos. Ay. Bueno, tú sabes, como dice Pablo, caídos de la gracia. Caídos de la gracia. Y se están sufriendo en vano. Están sufriendo en vano. No es que se perdieron. No. Pero están sufriendo en vano. Van a llegar como por eso dice, 2 Corintios 11, yo los he desposado como una virgen pura para Cristo, pero yo estoy sintiendo que como Eva fue seducida, también se han corrompido vuestros sentidos, porque si ustedes reciben otro Jesús, otro Evangelio y otro espíritu diferente, bien lo vas a sufrir. Amén. O sea que aquí la cosa es que la novia ataviada para su marido virgen pura. Ya eso es lo que Pablo presenta, dice en el libro de Gálatas 4:19, presentada a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pero eso cuesta, duele hacer eso, porque Pablo dice que una vez que dejaron de tener esa experiencia para volver a hacerlos, estaba de parto. Así es. Porque es difícil traer una persona que está en la carne al espíritu. Sí, cierto. Cuando estás en el espíritu es por fe. Cuando estás en la carne ya es por obra. Exactamente. Y toda esta mezcla hace que el mundo esté confundido. Sí. Porque es muy fácil la dialéctica cuando empieza a tirar, el que está oyendo, que no tiene la actitud mental y preparada de que habla, dice, oye, sí es verdad, es verdad. Tú y yo estuvimos una vez en una reunión donde había un predicador que había uno, sí, es verdad, sí. Y el predicador lo que estaba diciendo era un reguero. Y tú y yo nos miramos diciendo, entonces te das cuenta que la gente cuando oye tiene comezón de oír. Así es. Pero recuerda esto, póntelo ahí en tu mente, el versículo 21 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Y eso ya es un hecho. Por eso es que la salvación y la justificación está en pasado, porque ya te la dio. Y la fe te mantiene en esa bendita esperanza, te mantiene en la seguridad de lo que Dios ya hizo. Por eso es que te digo, por eso es que Dios te dice, te dejé el mensaje de la reconciliación. Ahora, eres un mensajero de Dios, eres un embajador de llevar, no un mensaje de perdición, sino un mensaje de reconciliación. Porque si fueran todos los mensajes de perdición, estás condenando, quiere decir que entonces estás viendo como que si no hubiera habido reconciliación. Pero la cortina se partió. Y la cortina partida significa que ya hubo reconciliación. Y ni modo, la cortina se partió. O sea, y eso tiene mucho que ver desde luego con la postura judía, pero es muy significativo aún para nosotros, porque de cualquier forma esa cortina de separación se quitó y nos dio la reconciliación. Tremendo. Eso significa que nos hizo una nueva criatura, no que tú emigras a una nueva criatura porque eres de malo a bueno. No, eso no es así. Entonces quiere decir que siguen con velo. Que siguen con velo, exactamente. Porque dice que cuando se quita el velo se convierten. Sí, pero entonces lo que hacen es que el velo está quitado, todo lo que hacen es coser la cortina. Y son muy buenos astres. Por eso dice en Gálatas, dice Pablo, si la justicia es por las obras, en vano murió Jesús. En vano murió Jesús. Wow. Todo lo que tiene que ver, si se ponen con el antiguo pacto,
Dice, hacen inmunda la sangre de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Que mezcla el antiguo con el nuevo. Ajá. Entonces la sangre se pone aguada. Es iniquidad. Anatema. Bien, qué bueno que hemos estado platicando de esto contigo. Así es que te lo vamos a dejar para que lo tengas y te asegures en esa bendita esperanza. Te asegures en la fe que viene de Dios, en la fe que viene de Cristo. Y hace falta que la tengas para que tengas esa bendita esperanza y que prediques esa bendita esperanza. Que lo digas, te va a salir. Y cuando tú estés seguro de esto, te va a salir nato, te va a salir automático para decírselo a otros, ¿verdad? Así es que esperamos que de veras tientas que la justificación te la dio Dios por lo que pasó en la cruz y por lo tanto entonces te dio salvación por lo que pasó en la cruz, que por nosotros Él se hizo como pecador y eso hizo que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Bueno, vamos a despedir. ¿Lo despedimos? ¿No? ¿El programa? Bueno, vamos a ir al trono un momentito. Amado Padre, gracias porque tú enseñas en tu palabra que Jesús abrió el entendimiento a los que estaban oyendo para que pudieran entender que Él era el enviado, que Él era tu Hijo, que Él era el Salvador. Te pedimos en este momento que si alguien tiene la mente también cerrada y no entiende, que tú le abras su mente para que pueda entender el poder de la resurrección de Jesucristo, la herencia que tenemos como santos y que nosotros estando muertos en delitos y pecados, el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo nos resucitó y nos dio vida juntamente con Jesús y nos sentaste en los lugares celestiales. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno que han estado con nosotros. Que tengan un lindo día y acuérdense que esta es buena noticia de gran gozo que siempre está hecho y pensado en ti. Alabado sea Dios. Bendecido.